Buenos días otra vez, queridos colegas. Seguimos nuestro trabajo y tenemos un pequeño cambio en el programa. Quiero conceder la palabra a Eulalia Piñero Gil. Su ponencia se titula La escritura es poder, los relatos de Emilio Pardo Bazán y Kate Chopin desde una perspectiva comparada. Y Eulalia Piñero Gil es profesora acreditada a catedrática de literatura norteamericana y estudios de género de la Universidad Autónoma de Madrid. En la actualidad es presidenta de la Spanish Association for American Studies. Asimismo, ha sido docente en las universidades norteamericanas de Purdue University, St. Louis University y Marquette University, en las universidades españolas, Universidad Complutense, UNED, Universidad de Alcalá y Universidad de Castilla-La Mancha. Gracias a una beca de estudios otorgadas por la Purdue University de la Fundación y Biblioteca, de la Purdue University de Indiana, se graduó en literatura comparada. Asimismo fue becada por la UAM para investigar de la Fundación y la Biblioteca Rosenbach de la Filadelfia, Pensilvania, donde tuvo la oportunidad de trabajar sobre poesía modernista en su prestigioso archivo. Fue becada por el gobierno de Canadá para investigar sobre la poesía canadiense de mujeres en la Universidad de Toronto. Asimismo, ha sido investigadora visitante en las universidades norteamericanas de Rutgers University, Indiana University, Harvard University, Purdue University y en la Universidad Escocesa de Edimburgo. Ha publicado más de 100 libros, artículos y capítulos de libro en editoriales españolas extranjeras sobre literatura de mujeres norteamericanas canadiense, teoría de género, literatura comparada a literatura norteamericana del siglo XIX. Ha sido vocal de la junta directiva de la AEDENAN y miembro de la junta directiva de la European Association for American Studies. Es evaluadora de proyectos de investigadores de la Comisión Europea. Además, ha sido investigadora principal, investigadora de 9 proyectos I+D, y por su contribución a los estudios sobre Kate Chopin ha sido nombrada miembro de la Kate Chopin International Society Advisory Committee. Con alegría concedo la palabra a Eulalia Piñero Gil. Muchas gracias por su interés. ¿Okay? Muchas gracias, Alexander. Muchas gracias al comité organizador de este congreso por su invitación a participar en este evento que es un homenaje a la grandísima escritora ucraniana Lesia Ukrainka. Es para mí un placer y un honor estar aquí hoy con tantos colegas magníficos y espléndidos que desde muchísimas perspectivas están abordando el fenómeno literario. Yo creo que lo más interesante de nuestra labor como docentes y como investigadores es precisamente poder establecer estos diálogos internacionales entre unas literaturas y otras, y me van a permitir que como comparatista haga siempre un canto a este diálogo transliterario que creo que como docentes debemos de cultivar. Yo prometo que en otra ocasión, cuando tenga más conocimiento sobre Lesia Ukrainka, la introduciré también desde el punto de vista literario. No me atrevo a hacerlo todavía porque, bueno, y más con estos colegas que saben tantísimo sobre ella, pero como dije antes, me ha encantado leerla, la he leído, me parece espectacular su obra, su dimensión literaria, política, social y el diálogo que establece, que es lo más bonito desde mi punto de vista, con otras escritoras de este momento literario. Asimismo, en mi ponencia de hoy me gustaría hacer un homenaje a nuestra escritora española, doña Emilia Pardo Bazán. Seguro que Asunta la conoce muy bien también como especialista en naturalismo y en Don Emilio, en Galdós.
Y nada, es que este año, como probablemente sabéis, se está celebrando el centenario de su fallecimiento y hay todo tipo de congresos, eventos, hay una muestra en la Biblioteca Nacional espectacular sobre su obra y su quehacer periodístico, etcétera, etcétera. Entonces quiero que esta ponencia sea un homenaje y también, bueno, ya desde mi conocimiento sobre la escritora norteamericana Kate Chopin, he intentado establecer ese diálogo transliterario que me parece precioso entre ambas escritoras que no se conocieron, pero que trataban temas muy parecidos. Entonces voy a compartir con ustedes, si encuentro esto, compartir pantalla, mi presentación, a ver si me deja. A ver, compartir pantalla. Ay, no, dice que no puedo compartir pantallas con los participantes. ¿Me lo podéis activar? María, can you hear me? The Zoom program says that I cannot share my presentation with the participants. I changed Okay, thank you. Thank you very much. Okay, can I do it now? Okay, let me check then. Yes, here is my presentation. Let's see if I can change it to video slides. There we go. Can you see it? Yes. Okay, great. Okay, so the title of my presentation is as Professor el título de mi conferencia, tal y como ha señalado el profesor Alexander Pankiewicz, es La escritura es poder, los relatos de Emilia Pardo Bazán y Kate Chopin desde una perspectiva comparada. Muchas gracias. Tanto Emilia Pardo Bazán como Kate Chopin muestran paralelismos y coincidencias biográficas y literarias sorprendentes. A pesar de que nacieron, se criaron y escribieron en países distintos, ambas escritoras mostraron desde su juventud una personalidad proteica, compleja y decidida en el ámbito de sus intereses literarios y también en la crítica literaria. En cuanto a sus orígenes familiares, hay que destacar que pertenecían a familias burguesas católicas y practicaban esta religión de forma activa en el hogar familiar. En lo concerniente a su formación académica, las dos escritoras fueron educadas en colegios católicos franceses para señoritas, puesto que desde su adolescencia hablaban francés y también dominaban la cultura literaria francesa a la perfección. En este sentido, hay que poner de relieve que fueron lectoras precoces, voraces, y su educación fue eminentemente autodidacta, favorecida por el entorno liberal de sus respectivas familias. En aquella época, a pesar de sus orígenes acomodados, no hubiera sido posible para ninguna de las dos asistir a la universidad, porque precisamente las mujeres no tenían acceso a la educación superior, como sabéis. Por otro lado, en sus respectivos hogares había un ambiente literario y artístico que sin duda favoreció la formación de las escritoras y sus conocimientos no solo en el ámbito literario, sino en otras áreas del saber, como la historia y el arte. Entre sus lecturas favoritas del realismo y el naturalismo internacional destacan autores como Zola, Balzac, Hugo, Scott, Flaubert, Sand, Maupassant y Dickens, entre otros muchos. Asimismo, ambas escritoras se casaron y experimentaron la maternidad. Pardo Bazán tuvo 3 hijos y Chopin tuvo 6. Sin embargo, sus matrimonios duraron muy poco tiempo, ya que Pardo Bazán se separó de forma amistosa y discreta de su marido por desavenencias conyugales y Kate Chopin enviudó inesperadamente porque su marido, Oscar Chopin, contrajo las fiebres de los pantanos de la Luisiana y falleció repentinamente. Estas experiencias vitales cambiaron sus vidas y ambas decidieron, al ser cabezas de familia, dedicarse a la escritura literaria de forma profesional para ser independientes económicamente, a pesar de que en el caso de la escritora gallega no le hiciera falta porque provenía de una familia de un alto nivel económico. En concreto, Pardo Bazán tenía orígenes nobiliarios y su familia poseía un patrimonio muy importante.
En la literatura de estas magníficas escritoras hay una clara influencia del realismo y el realismo francés que les permitió profundizar sobre la situación de la mujer en la sociedad de fin de siglo. Igualmente decidieron reflejar en su obra y de forma clara su propio y singular desafío feminista a favor de la emancipación de la mujer tanto en España como en los Estados Unidos. De hecho, se puede constatar en su obra una atención significativa sobre la violencia contra las mujeres, fruto de su situación injusta de subordinación y dependencia. Por otro lado, también se observa un tratamiento realista y naturalista de las temáticas regionales, tanto de la Galicia rural, en el caso de Pardo Bazán, como de la Luisiana criolla norteamericana en el caso de Kay Chopin, y también de las fuentes orales y folclóricas de sus respectivas comunidades. Del mismo modo, se les puede considerar, sin duda alguna, precursoras del modernismo o protomodernistas desde el punto de vista formal, estilístico y temático, ya que en la última fase creativa de sus respectivas carreras literarias exploraron la conciencia de sus protagonistas y sus pensamientos en forma de monólogos introspectivos a la manera de Virginia Woolf, por ejemplo. En cuanto a su producción literaria, Pardo Bazán publicó 600 relatos y 18 novelas, aparte de toda su producción periodística, que es inmensa, y cartas y otros documentos. Por su parte, Chopin publicó 100 relatos y 2 novelas. La producción de relatos cortos constituye en ambas coescritoras una de las contribuciones más señaladas y extraordinarias a la literatura del siglo XIX, a la historia de la literatura, quiero decir. En buena medida, las autoras naturalistas exploraron y explotaron la posibilidad de darse a conocer a través de la publicación de sus relatos en revistas y periódicos de la época, lo que les permitió un acceso rápido al público y unos ingresos económicos nada desdeñables. Por otro lado, voy a referirme a 2 novelas que a mí me parecen espectaculares. En novelas como Insolación, de 1889, de Pardo Bazán, o en The Awakening, de 1899, de Kay Chopin, el cuerpo de la mujer, la sensualidad, el sexo y el amor y sus emociones ocupan un papel preponderante y reivindicativo. A mí, por ejemplo, esta es una de las partes de este diálogo transliterario que me parece más fascinante, ¿no? Como sabéis, Pardo Bazán, cuando publica Insolación, pues tuvo una recepción crítica muy negativa por plantear de forma abierta los deseos y la sensualidad de su protagonista, la viuda duquesa Asís de Taboada, y su pasión por el gaditano Diego Pacheco. Y curiosamente, lo mismo ocurre en el caso de The Awakening, El despertar, que también fue considerada inmoral por plantear abiertamente la sensualidad, las emociones y los deseos sexuales y artísticos de Edna Pontellier. Aquí a la derecha tenéis la traducción que hice en el 2012 de esta novela maravillosa de Kay Chopin para la editorial Cátedra. Entonces, a pesar de estos paralelismos y concomitancias literarias, no hay constancia documental que nos indique si las escritoras leyeron su obra respectivamente. Lo que sí se puede constatar es que ambas estudiaron con gran interés la obra de los autores naturalistas franceses, el canon occidental y las grandes escritoras Shelley y Cristina Rossetti, entre otras muchas autoras del XIX. Tanto Chopin como Pardo Bazán otorgaron al relato corto y al cuento folclórico una importancia significativa en su trayectoria literaria, no solo por el número elevado de cuentos que publicaron, sino porque en este género literario vieron la oportunidad de narrar de manera sintética y breve la precaria situación de la mujer, su visión sobre el matrimonio, el amor, la sexualidad y otras cuestiones de carácter social del periodo de entresiglos. Del mismo modo, también representaron la sociedad de su tiempo, sus costumbres, las luchas y las transformaciones económicas y sociales finiseculares. Con gran maestría técnica, en un texto relativamente breve, ambas escritoras reflejan de forma intensa las experiencias de las mujeres en el contexto de la vida cotidiana, las costumbres populares o la vida en el ámbito rural.
Tanto Pardo Bazán como Chopin fueron grandes observadoras de la sociedad de su tiempo y supieron reflejar la realidad discriminatoria para las mujeres de la sociedad patriarcal. Desde su visión crítica sobre la situación de la mujer decimonónica, observaron la vida con una mirada libre de prejuicios y de consideraciones moralistas y presentan en sus textos escenas naturalistas en las que las protagonistas tienen que enfrentarse a dilemas morales o a situaciones difíciles de asumir en un periodo de tránsito sociohistórico al que yo denomino la crisis y el despertar de la nueva mujer de entre siglos. Tanto en las medias rojas, voy a analizar solo 2 relatos porque es imposible analizar más en el contexto de una ponencia. Entonces voy a analizar las medias rojas de Pardo Bazán y A Pair of Silk Stockings de Kay Chopin, un par de medias de seda. En estos relatos, el cuerpo de la mujer ocupa un lugar significativo, al igual que las emociones y las experiencias sensoriales que experimentan las protagonistas. Ambas escritoras hacen un ejercicio de reescritura del cuento folclórico en el que las medias se convierten en sinécdoque de los sueños y fantasías de cambio y transformación de las protagonistas. En este contexto se podría afirmar que las autoras reescriben los cuentos populares en los que las medias eran objetos preciados de seducción o también representaban los sueños y fantasías de una vida mejor, como se puede constatar en el caso del folclore gallego. En ese sentido, la crítica ha señalado que Pardo Bazán, cito, con su cultura enciclopédica, bebía de fuentes inagotables de la tradición literaria como las narraciones folclóricas, los fablieux y exempla medievales de la literatura oriental y la literatura picaresca española, tal y como ha citado Pava, que es una crítica italiana. En el ámbito de la cultura europea y norteamericana destacan los cuentos folclóricos donde los calcetines o las medias de Navidad, por poner un ejemplo, se transforman en metáfora de abundancia en la temporada invernal, los buenos deseos y la transición entre las estaciones del año. Las medias constituyen la imagen visual más elocuente de un futuro mejor por cuanto atesoran los regalos y las esperanzas del grupo familiar en el hogar. En el caso de los famosos hermanos Grimm, los escritores alemanes recopilaron la tradición oral de los cuentos populares y podemos observar que la presencia puntual de las medias o los calcetines en los relatos está asociado con la bonanza y la transformación, como en el caso del relato Los duendes mágicos. Otro ejemplo significativo son los calcetines de las brujas, o como sucede en el caso del relato de Jutta Richter, El bosque de la bruja y los calcetines mágicos, o en el archipopular Mago de Oz, de Lyman Frank, en el que estas prendas aparecen como elementos identificativos o de transformación de las brujas protagonistas. Por otro lado, en los 2 relatos, las escritoras representan a través de la adquisición de unas medias rojas y unas medias de seda un profundo proceso de autoconocimiento, independencia y agentividad. Tanto Hildara como la señora Summers sienten y manifiestan sus emociones y sentimientos al vestir esas medias como un acto transgresor de cambio en sus vidas a través del que aspiran a alcanzar su autonomía y libertad. Por tanto, las medias son, en efecto, agentes de transformación, cambio y esperanza de una vida mejor para ambas protagonistas, de verse atractivas y de tener una experiencia sensorial propia. En otras palabras, el cuerpo afectivo emocional de las protagonistas se convierte en textualidad y discurso que se visualiza en la performatividad o la representación de la emoción a través de un objeto tan sensual y sensorial como un par de medias. El cuerpo de Hildara y el de la señora Summers se convierte desde esta perspectiva en categoría analítica y sus emociones y sentimientos en fuerzas proactivas de acción y cambio. Sin embargo, su acto transgresor, como ya veremos, tendrá consecuencias inesperadas para las dos, ya que sus sueños de transformación, autonomía y emancipación se verán truncados por la realidad social de su tiempo y sus circunstancias familiares. Bueno, vamos a empezar por un relato que a mí me parece fascinante por muchos sentidos, de doña Emilia Pardo Bazán, que es Las medias rojas.
publicado en 1904. El relato Las medias rojas de Pardo Bazán es un texto escalofriante sobre la violencia doméstica en el entorno de la Galicia rural. La joven y hermosa Hildara vive con su padre, al que llaman el tío Clodio, y es huérfana de madre. Es una muchacha vital con muchas ganas de luchar y de vivir una vida mejor. Cito: bonita de facciones pequeñas, de boca apetecible, de pupilas claras, golosas de vivir. La narradora destaca en el relato que Hildara es una joven muy trabajadora que se esfuerza por conseguir alimentos y por mantener su casa caliente. Cito: como Hildara se inclinase para soplar y activar la llama, observó el viejo la cosa más insólita, algo de color vivo, que emergía de las remendadas y encharcadas sayas de la moza, una pierna robusta, aprisionada en una media roja de algodón. Sin embargo, el padre descubre que se ha comprado un par de medias rojas y lo considera un dispendio innecesario y un acto inmoral inaceptable. Cito: ¿ya te cansaste de andar descalza de pie y de pierna, como las mujeres de bien? Condenada. ¿Llevó medias alguna vez tu madre? A pesar de sus palabras, Hildara no se amedrenta y, segura de sí misma y de lo que ha hecho, le responde: gasto medias, repitió sin amilanarse, y si las gasto, no se las debo a ningún, es decir, a nadie. La joven ha conseguido, gracias a la venta de unos huevos, de los que no informaba a su padre, el dinero que le ha permitido comprarse, esas deseadas medias rojas. En sus irrefrenables deseos de mejorar en la vida, Hildara todavía esconde un secreto todavía más trascendental para su futuro, que es su sueño de emigrar a América, ya que imagina que este cambio vital la liberará del insufrible sometimiento al yugo paterno. Cito: cumplida la mayor de edad, es decir, la mayoría de edad, libre de la autoridad paterna, la esperaba el barco, en cuyas entrañas tantos de su parroquia y de las parroquias circunvecinas se habían ido hacia la suerte, hacia lo desconocido de los lejanos países donde el oro rueda por las calles y no hay sino bajarse para cogerlo. Fin de cita. Sin embargo, el tío Clodio no soporta que su hija tenga una vida propia, ni sueños de una existencia mejor, a pesar del contexto incierto de trabajo, esfuerzo y pocas recompensas en la Galicia rural. Esas medias rojas con las que Hildara se arregla para verse y sentirse atractiva son el símbolo más visible de la ruptura de facto con su progenitor. El incumplimiento de las leyes y preceptos paternos y su claro enfrentamiento al orden patriarcal desencadenan la respuesta violenta del padre. Y cito: toma, para que te acuerdes, y con el cerrado puño hirió primero la cabeza, luego el rostro. El cachete más violento cayó sobre un ojo. Un diente bonito, juvenil, le quedó en la mano. Del ojo lastimado no veía. Desafortunadamente, Hildara es víctima de una paliza terrible, a raíz de la que pierde un diente y se queda tuerta. Su cuerpo desmembrado, magullado y destrozado es el resultado de la confrontación con su padre, quien no solo ha violentado su cuerpo, sino que también ha destruido sus sueños y esperanzas de una vida mejor, ya que, según explica la narradora al final del relato, y cito: y nunca más el barco la recibió en sus concavidades para llevarla hacia nuevos horizontes de holganza y lujo. Los que hallaban han de ir sanos, válidos, y las mujeres con sus ojos alumbrando y su dentadura completa. Fin de cita. La joven Hildara se convierte en una mujer destruida física y emocionalmente, así como inhabilitada para emigrar y empezar una nueva vida. Su violento progenitor le ha arrebatado su integridad corporal, sus sueños y sus emociones de felicidad y de esperanza en el futuro. En este relato, Pardo Bazán representa con inusitada crudeza naturalista cómo se ejercita la violencia doméstica más terrible contra la mujer sometida al patriarcado, y más al patriarcado rural. El cuerpo sensual y juvenil de Hildara se convierte en el cuerpo discapacitado, mutilado, abusado y fragmentado. Por otro lado, el sueño americano se transforma en reclusión patriarcal, en sometimiento al orden superior del progenitor.
De forma inequívoca, la escritora pone de manifiesto que el hogar, en el caso de Hildara, no es símbolo de la seguridad, del amor y de la protección que debe atribuírsele a ese entorno doméstico, sino que por el contrario es un ámbito que esconde el maltrato, la violencia patriarcal, el abuso y el horror más sórdido y terrible que se podría haber imaginado. A pesar de que Pardo Bazán representó en ciertas narraciones la libertad de las mujeres del pueblo y del campo, en el caso de la trama del relato Las Medias Rojas, queda claro que la transgresión de la ideología de la domesticidad y de la estricta obediencia al patriarca es la que lleva a Hildara al desastre vital. Según señala Isabel Burdial en su prolija biografía sobre la escritora gallega, cito, Pardo Bazán idealiza la libertad y la originalidad de las mujeres del pueblo. Obligadas a trabajar como hombres, para ellas no regía la ideología de la domesticidad. En su miseria, en el maltrato que muchas de ellas sufrían cotidianamente y que constituyó, por cierto, uno de los leitmotivs de sus cuentos y de su labor periodística, podían ser más personas más libres que la mujer de clase media. Final de cita. En este relato tan conmovedor sobre una mujer trabajadora del mundo rural, como Hildara, las medias rojas son la sinécdoque de una vida mejor, de un cambio significativo de cara a un futuro mucho más luminoso en el que intentaba ser libre e independiente. Pero la miseria moral y el maltrato del patriarca del hogar desencadenan el desgraciado final de la protagonista. En este texto, Pardo Bazán no hace concesiones, ni siquiera plantea la posibilidad de un desenlace feliz ni de una redención. Más bien al contrario, se trata de un final ciertamente pesimista y falto de toda esperanza para una mujer del mundo rural sometida al orden patriarcal. Un desenlace similar, aunque aún más trágico y desgarrador en cuanto a la crueldad sin paliativos contra una mujer joven, se puede constatar en otros relatos similares, como es el caso de Un destripador de antaño, donde la escritora gallega retrata con absoluto naturalismo el asesinato de la joven Minia, una especie de cenicienta huérfana que se convierte en la víctima propiciatoria de unos tíos desalmados e ignorantes. En este sentido, Pardo Bazán se interesó siempre por las injusticias de las que eran víctimas las mujeres y se documentaba sobre las terribles condiciones en las que a duras penas tenían que sobrevivir, como en el caso de Minia e Hildara. Al igual que ocurre en estos relatos, en las archifamosas novelas Los Pazos de Ulloa o La Madre Naturaleza, la vida en el mundo rural no tiene nada que ver con la armonía ni la belleza idílica reflejada por el panteísmo romántico, ya que en una atmósfera de triste fatalismo se denuncia en ellas el atraso, la barbarie y la degeneración. Del mismo modo, en los relatos pardobazanianos se observa un interés inusitado por el destino trágico de las mujeres que son víctimas de la violencia social, como el caso de Hildara y Minia. En este sentido, la crítica italiana, Tonina Pava, señala con acierto que la escritora gallega, cito, hundía su pluma a modo de bisturí en las plagas de la ignorancia, de la injusticia, de la superstición y de la violencia sorda sobre mujeres y menores. Fin de cita. Paso ahora a hablar sobre A Pair of Silk Stockings, un par de medias de sedas de la escritora norteamericana Kay Chopin. En este relato, la narradora nos presenta a la señora Summers, una madre de 4 hijos que se encuentra de forma inesperada con la suma apreciable de $15. Preocupada por las necesidades de sus 4 hijos, de su hogar y de cómo emplear ese dinero para comprarles ropa y cubrir sus carencias materiales, analiza durante mucho tiempo qué hacer con estos $15, que para los datos de hoy eran como, pues no sé, casi 500, ¿no? Euros, algo así. Bueno, pues este es un relato en el que trata de forma muy auténtica, como un relato naturalista y de tintes realistas, las circunstancias de la maternidad, de cómo las mujeres luchan por llevar adelante a sus hijos y también destaca un poco la pobreza femenina, como la que hemos visto de las otras, de Hildara, y de manera muy verosímil destaca y recrea las vicisitudes de una madre por sacar adelante a su prole.
Después de mucho pensar cómo gastar este dinero, la madre responsable y consciente de sus obligaciones decide, de una manera casual, hacer otras cosas con ese dinero, ¿no? Y una sensación rápida cambiará su manera de pensar. Resulta que va a unos grandes almacenes de un lugar desconocido que Chopin no menciona dónde, y entonces pone la mano en una caja donde hay medias de seda, y cuando toca esas medias, ¿no?, se desencadena el deseo irrefrenable de comprarlas. Esta es la edición crítica que he hecho yo también de los cuentos de Kay Chopin. El año pasado salió. Y bueno, leo. Está ahí la traducción al español, pero lo voy a leer en inglés, ¿vale? How good was the touch of the raw silk to her flesh. She felt like lying back in the cushioned chair and reveling for a while in the luxury of it. She did it for a little while. Then she replaced her shoes, rolled the cotton stockings together and thrust them into her bag. Claro, aquello desencadena una suerte de sensaciones irrefrenables sobre las que no va a pensar en absoluto, sino que va a empezar a comprarse las medias, luego se va a comprar unos botines de cabritilla, luego se va a comprar unos guantes, no solo eso, sino que se va a autorregalar con una comida maravillosa y con una matiné de teatro. Entonces, se homenajea como madre y decide no pensar sobre sus obligaciones, ¿no? Entonces, la obra terminó, dice el texto, the play was over, the music ceased, the crowd filed out, it was like a dream ended. People scattered in all directions. Mrs. Summers went to the corner and waited for the cable car. Es un final antitético, lógicamente, porque como en una suerte también de episodio de Cenicienta, ella tiene que volver a la realidad de sus obligaciones maternales, pero lo hace no de muy buen grado, ¿no? Su vida es insatisfactoria, eso se da uno cuenta en el relato, porque lleva una existencia monótona y rutinaria de invisibilidad y exigencias familiares donde ella no existe. Y por unas horas Mrs. Summers sí existe, se ve guapa, se ve bella, con sus nuevas medias, con sus nuevos botines, va al teatro, se come en un restaurante donde la tratan como una princesa. Es decir, es toda una experiencia de lo que se dice en inglés self-indulgement, ¿no? De autocomplacencia, de gozo como individuo, no como madre. Pero finalmente tiene que volver a la realidad, ¿no? En el último y enigmático párrafo del relato, Chopin cambia la perspectiva narrativa de la señora Summers a la de un anónimo hombre de mirada penetrante. Y cito, a man with keen eyes who sat opposite to her seemed to like the study of her small, pale face. It puzzled him to decipher what he saw there. In truth, he saw nothing, unless he were wizard enough to detect a poignant wish, a powerful longing that the cable car would never stop anywhere, but go on and on with her forever. Fin de cita. Tal y como describe la narradora del relato, la señora Summers vuelve a su hogar con el deseo y la esperanza de que el tranvía no pare ni pase de largo, ya que ahora había conocido las delicias de una jornada donde ella era la única protagonista y había experimentado los gozos de poder transformarse en otra persona y ser libre e independiente. Anónimo, la imposibilidad de que ni siquiera un brujo pudiera detectar el poderoso anhelo y el deseo acuciante de la señora Summers. Su verdadero sueño es no regresar a ese hogar del que huyó un día para vivir una vez más otra jornada de libertad e independencia del yugo de la maternidad. En otras palabras, tan solo un día de libertad, un único día de liberación en el que desafortunadamente la ilusión efímera de autonomía acrecentará su sensación de monotonía.
Pardo Bazán y Chopin nos muestran en sus magníficos relatos cómo la adquisición de las medias significa un acto transgresor de transformación, tanto para Hildara como para la señora Summers. En ese sentido, hay que destacar que el dinero también se convierte en un símbolo de la necesaria independencia económica para alcanzar su sueño de autonomía y autorrealización, y coadyuva de forma definitiva a afianzar su autoestima, su confianza y la seguridad en sí mismas. Asimismo, las protagonistas de estos relatos tienen la oportunidad de encontrar su propia voz y de encauzar su deseo, a pesar de que ese paréntesis de autorrealización sea verdaderamente efímero. Sin embargo, llevan a cabo de forma visible su deseo de cambiar y de mejorar su vida. Al llevar las medias se sienten más atractivas y sensuales, su cuerpo se independiza del control del hogar y escapa a las obligaciones domésticas y maternales. Del mismo modo, sus emociones y sentimientos derivados de estos actos se convierten en fuerzas proactivas de acción y de cambio. Desafortunadamente, su acto transgresor tendrá consecuencias inesperadas para las dos, ya que sus sueños de autonomía y emancipación se verán truncados por la realidad social de su tiempo. Tal y como nos enseñan las grandes narraciones naturalistas de la literatura de este periodo, no hay finales felices en una sociedad determinista marcada por las injusticias sociales. Por lo tanto, a pesar de que los relatos plantean en un principio un anhelo femenino de transformación y autonomía, en el caso de Hildara terminará de forma violenta y en el caso de la señora Summers con un regreso no deseado a su realidad doméstica. En definitiva, ambas experimentan la demoledora realidad de volver a su vida doméstica. Por un lado, la señora Summers regresa triste y abatida a la exigente rutina maternal. Por otro lado, Hildara se queda en el hogar destrozada física y emocionalmente. Por último, se puede afirmar que Pardo Bazán y Chopin representan sin ambajes la realidad social de la mujer de su época desde la perspectiva naturalista en dos ámbitos vitales cruciales para la mujer, el doméstico y el de la maternidad. Estos relatos le dan la vuelta al cuento folclórico de las medias, ya que en ambos casos simbolizan la sensualidad de la mujer y su existencia autónoma de padres, maridos e hijos. Es decir, las protagonistas tienen unos planes de independencia, de nuevos horizontes, pero finalmente se ven truncados. No cabe duda de que el desenlace de estos relatos naturalistas es pesimista y nos ofrece una visión ciertamente sombría sobre la realidad de la mujer de entre siglos. Sin embargo, hay que poner de relieve que tanto Pardo Bazán como Chopin consiguen representar en su literatura y de forma precursora los anhelos de cambio de la mujer española y norteamericana. Además, cabe constatar que sus relatos visibilizan de forma magistral la crisis y el despertar que se estaba gestando poco a poco en cuanto a la reivindicación de los derechos de la mujer y a sus derechos, a sus deseos legítimos de libertad en la sociedad occidental de entre siglos. Pardo Bazán vaticinó en sus escritos que el siglo XX sería el siglo de las mujeres y no se equivocó. En su literatura, como la de Chopin, se pone de manifiesto esta realidad a través de obras que representan los grandes retos sociales que debía acometer la sociedad patriarcal para liberar a la mujer de su papel secundario y subordinado. Por otro lado, la obra de estas escritoras también expone con crudeza la violencia de la sociedad patriarcal y el sometimiento de la mujer a la institución del matrimonio, la maternidad y las convenciones del amor romántico. En muchos de estos relatos se representa la violencia que ejerce el patriarcado sobre la mujer y se expresa de forma clara a través de la metáfora del cuerpo roto con el lenguaje roto, el lenguaje como cuerpo y el cuerpo como lenguaje, según ha señalado Patiño e Irín. Tanto Pardo Bazán como Chopin estaban convencidas del poder de la escritura para transformar la sociedad y hacerla más justa, tal y como también creía la escritora ucraniana Lesia Ukrainka, quien levantó su poderosa voz poética para defender la dignidad humana. Muchas gracias por su atención. Quería terminar mostrando la portada de una de las biografías más citadas ahora mismo y premiadas
premiado a Isabel Bourdiel sobre Emilia Pardo Bazán. Es una biografía fascinante. Y bueno, también señalar esta otra biografía por si hay alguien interesado, que se llama Unveiling Kate Chopin. Muchas gracias por su atención. Voy a dejar de presentar aquí. Muchas gracias, Eulalia, por tu texto tan interesante y para contextualizar un poquito nuestra situación, quiero decir que Lesya Ukrainka no se atrevía a usar los métodos naturalistas, tan como Ya lo sé. naturalismo ya para mí parece un poco un método militante, ya un método de empezar peleas y así, de provocar muchas cosas. Y yo quisiera preguntar una Dime. cosa sobre la recepción de Kate Chopin en España, porque tú nos has demostrado la traducción que salió en 2020. Eso significa, ¿cuándo empieza como la recepción, cuando los españoles conocen las obras de Kate Chopin? Gracias, Alexander. La historia es larga y compleja. Que Chopin, ya que obscenidad, por vulgaridad. Entonces, en el año 69, un scholar noruego que estaba en Estados Unidos, allí en Harvard, pues se encontró de nuevo con la obra de que Chopin y la publicó entera. Fue un bombazo y un descubrimiento que coincide con la fundación de los departamentos de estudio en los Estados Unidos. En el caso de España, pues mucho más tarde, se traduce por primera vez en una traducción no muy buena en el 86, en Hiperión, El despertar, y es la primera obra que se traduce. Y luego, pues yo hice en el 2012, una traducción nueva con edición crítica, es la primera edición crítica que se hace en España sobre The Awakening, en la editorial Cátedra. Y el año pasado pues tuve el honor también de hacer una edición crítica con introducción sobre los 100 relatos de Kate Chopin, o sea que es relativamente reciente. Yo llevo enseñando muchos años en la universidad a Kate Chopin y a mis estudiantes les encanta. Así que bueno, todo tiene su proceso, pero bueno, ahora toda su obra, su canon fundamental está ya en español, con lo cual eso es importante, ¿no? Muchas gracias, porque ya ayer y hoy ya hemos comentado muchas veces que estos temas del feminismo, del descubrimiento del mundo femenino, así que llegan a España y Ucrania con retraso en comparación Sí. con otros países, y eso puede ser un punto de partida para los futuros estudios comparados. Sí. Por favor, colegas, más preguntas, más comentarios y por favor. Bueno, también puedo apuntar al hilo de lo que me has dicho, que por ejemplo Pardo Bazán era mucho más conocida en Estados Unidos desde una perspectiva feminista que en España. Esto era una realidad. Las feministas norteamericanas llevaban trabajando su obra mucho antes de lo que se hizo aquí en España. Ahora ya las cosas han cambiado mucho. Pardo Bazán se ha convertido en una de las escritoras afortunadamente más estudiadas, algo que yo celebro muchísimo, porque me parece una escritora extraordinaria. Sí, yo puedo seguir nuestro debate sobre este tema porque siempre me interesaba la recepción del naturalismo. Por ejemplo, hay países que
no podían aceptar las ideas naturalistas, ya como estética Sí, naturalista. Por ejemplo, si sí. hablamos de literatura rusa, sí, los rusos, no hay, por ejemplo, un representante más o menos concreto, famoso, que podemos decir que es un escritor naturalista. En Ucrania Sí. también hay algunos escritores con rasgos de naturalismo, pero en general la cultura rechaza este método porque Es parece curioso, un poco pero cruel. ¿Sí? Ah, dime. Alexander, pero te comento una cosa, la influencia de la literatura francesa, tanto en Rusia como en Ucrania, ha sido tremenda. Entonces, es algo bueno, yo desconozco esto, tú sabes muchísimo más que yo, pero que es curioso porque Robert, Solá, Víctor Hugo, yo creo que eran leídos en Rusia y en Ucrania, no lo sé, tú dímelo, y lógicamente, no sé, quizás el espíritu naturalista no va bien con la literatura rusa, pero León Tolstoy con Ana Karenina, cuidado, hace un retrato un poquito naturalista, ¿no? Eh, Eso es un de, debate, ya de es un debate, vale, vale. sí, porque para la generación soviética existía una distinción más o menos concreta. Naturalismo es algo sospechoso y realismo es una cosa muy importante, muy buena, porque es precursor Sí, eso sí. del realismo socialista, es otra Soviético. cosa, que sí. Y por esto la recepción del naturalismo aquí como una cosa sospechosa, me parece todavía tiene influencia. Pero me interesaría conocer qué pasaba en España, ya como espíritu católico, espíritu como tradicionalista y así, se resistía, me interesaría saber si ese espíritu en general resistía como esas nuevas ideas ya no, del naturalismo. ¿Cómo puedes describir en breves palabras ya así? El naturalismo tenía más influencia en España que, por ejemplo, en Rusia, o en tu opinión. Ah, ¿estás aquí? ¿Puedes comentar? Sí. No, por favor, micrófono, tu micrófono, ya, Mira, por favor. Alexander, ¿sabes lo que ha pasado? Que se ha perdido la conexión, entonces no he oído la pregunta. ¿La puedes volver a repetir, por favor? Sí, la idea, mi pregunta es muy simple. ¿Cómo Dime. recibían las primeras obras naturalistas, por ejemplo, de Émile Zola en España? ¿Cuándo ¡Uh! salían? Ya. Vamos a ver, el caso de nuestra querida doña Emilia Pardo Bazán es paradigmático. Doña Emilia viajaba cada 2 por 3 a la Francia y en Francia se entrevistaba y se veía con los escritores del momento, con los Goncourt, con muchísima gente y muchísima gente intelectual y escritores. Ella, desde luego, era una apasionada del naturalismo francés y de hecho yo creo que le importa a España. Y además, como tenía encima las imágenes impresionantes de la realidad gallega, pues no le costó muchísimo trabajo. Ella en sus escritos, además teóricos, sobre los escritores franceses, te lo está diciendo, era darwinista. Además, es que es muy curioso porque tanto Chopin como Chopin no era una naturalista tan cruda, como yo diría, es una mujer mucho más, en ese sentido, simbólica, porque está como en la encrucijada del naturalismo, el realismo, el protomodernismo, pero Pardo Bazán en sus relatos, y sobre todo sus relatos con respecto a la violencia de la mujer, es absolutamente cruda y naturalista como los franceses. Y además lo hace a sabiendas, porque es seguidora tanto como hace Chopin del darwinismo social y del concepto este de que solo los más fuertes sobreviven en la sociedad. Entonces, vamos, ella adapta perfectamente y establece un diálogo transliterario entre el naturalismo francés, absolutamente, y el Mm, español, que ella es la gran representante.
Muchas gracias, porque yo siempre tenía idea que el país principal del naturalismo no es Francia, sino los Estados Unidos. No, Porque, ya, ya, no, ya. pero es una exageración, pero Kate No, no, Chopin no. ya escribía sus libros en el contexto naturalista muy desarrollado, muy amplio, muy Sí. elaborado, etcétera. Pero en España eh, es algo absolutamente novedoso, ya es un desafío ya, intelectual, y eso me parece es otro rasgo muy interesante cuando hablamos sobre la literatura femenina en España y en Ucrania. ¿Ya? Que sí que, porque qué valentía tenía la mujer como Emilio Pardo Bazán, ¿ya? Cuando Ah, escribía sus textos tan fuertes, como ya. sí, Colegas, señor. por favor, si hay otras preguntas, ya por favor, eh, Quería decir una cosa más por al hilo de favor, lo que has sí. mencionado. Sí, tienes razón, porque Estados Unidos tiene un naturalismo tremendo con Theodore Dreiser, con Stephen Crane, pero Estados Unidos y con otros escritores bebe totalmente de las fuentes francesas naturalistas y se leían permanentemente. O sea que realmente yo creo que en ese sentido Europa y en concreto Francia pues es un poco, representa el epítome un poco del naturalismo desde el punto de vista más teórico. Y en España, desde luego, Pardo Bazán es la voz naturalista, ¿no? Sin duda. Que es muy interesante porque los hombres, ya, Leopoldo Alas, por ejemplo, que sí que Sí, puede pasar un poco ya como, pero como no es naturalista. un naturalista tan directo como ya, Emilio Pardo Bazán o Totalmente. Galdós, ya, que sí que tiene su prosa, tiene rasgos naturalistas, pero parece que los hombres, aún los hombres no se atrevían ya a ser tan valientes ya cuando usaban. Muchas gracias por tu ponencia tan impresionante. Ya, Gracias.